ahora llegó el momento del que le estuve hablando un poquito antes, de la pausa. Vamos a centrarnos, le quiero pedir mucha atención a las mamás, a las abuelas que se encargan de criar, también a los nietos, a las tías, tíos, abuelos, porque hablaremos de las adicciones a las tecnologías, todo lo que se genera en los niños desde muy temprana edad, así como también cuando se va agravando la situación con los adolescentes. Y para eso nos acompaña el licenciado Marcelo Flores, él es psicólogo clínico y experto justamente en adicciones en los niños. ¿Cómo estás, licenciado? Bienvenido. Hola, Amparo, ¿cómo estás? Un gusto acompañarte a vos y a los compañeros en el programa. Bueno, licenciado, queremos saber, ¿se puede dar más que ludopatía? Porque me estabas explicando fuera del aire que no podemos decir ludopatía en niños, ¿verdad? Entonces, sino más bien adicciones. ¿En qué consiste esto de estar adicto a las tecnologías y a los jueguitos? Sí. Bueno, primero quiero hacer una pequeña introducción sobre el término ludopatía, ¿verdad? Que creo que es importante que sepamos, ¿verdad? Que ludo viene del término latino ludus o ludo, que significa juego, ¿verdad? Y patía nosotros utilizamos para hacer referencia al trastorno o enfermedad, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una definición como una enfermedad del juego, ¿verdad? Esa sería la definición de ludopatía. Entonces podríamos decir, más que ludopatía, sería una adicción. Una adicción que es una enfermedad, ¿verdad? Podemos decir entonces nosotros que cuando hablamos de niños, ¿verdad? Primero tenemos que aclarar también de que la tecnología, como siempre decimos, no es algo que llegó para, por decirlo de alguna forma, asustarnos o para privarnos de ella, ¿verdad? Su mal uso de repente es lo que nos puede llevar a generar justamente estas conductas, porque la adicción es una conducta adictiva porque es una serie, tiene una serie de componentes que hacen que nos comportemos de una manera o de otra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay una adicción a algo, en este caso a las tecnologías, como las pantallas, empezamos a desarrollar diferentes tipos de conducta, como por ejemplo aislamiento social. ¿Por qué? Porque estamos más de 10, 12 horas frente a las pantallas, ¿verdad? Que es justamente lo que pasa en los 12 horas frente a las pantallas. Es increíble, pero sí. Pero ¿esto sería para los que juegan el famoso PlayStation o también ya incluye los jueguitos en la computadora? Explicarnos para que podamos... Sí, incluye todo tipo de juegos que implican las pantallas, el uso de pantallas. Esto incluye teléfonos, computadoras. ¿Desde qué edad, licenciado, podemos decir que un niño o un adolescente es adicto? Sí, cuando hablamos de la adicción, como estamos hablando de una enfermedad, sabemos que todo se desarrolla, puede empezar a desarrollarse ya desde la niñez, ¿verdad? Niños de 5, 6, 7 años pueden empezar a desarrollar conductas tendientes a demostrar dependencia de algo. ¿Cómo, por ejemplo? Y, por ejemplo, yo, papá, mamá, que estoy en mi casa y quiero estar tranquilo y mi niño de 5 años no me deja hacer las labores de la casa, le doy mi teléfono. Eso para él es lo más fácil, para nosotros, común. la niñera cibernética, por decirlo así, porque le da y se queda quieto en un lugar y vos podés estar tranquila. Como dicen, no molesta, entre comillas. Entonces ahí ya puede empezar a darse. ¿Por qué? Porque el niño encuentra contenidos que le atraen. Y placenteros también, porque justamente Internet funciona de esta manera en que el algoritmo, ¿verdad? O sea, le empieza a dar cosas que le gustan y le genera un dame más. Totalmente. Le genera lo que le interesa, ¿verdad? Una vez uno introduce un tema, después ya le saltan otros similares que van generando justamente esa permanencia frente a las pantallas, ¿verdad? ¿Qué puede generar, qué daño permanente puede hacer esto para que los papás sepamos qué tan grave es? ¿Qué le puede pasar a mi hijo? Totalmente. O a mi hija. Muchas veces, lastimosamente voy a decir, hay padres y personas en general, ¿verdad?, que normalizan ciertas conductas en niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque creen que son propios de la edad o propias de la edad. Sin embargo, hay conductas como el aislamiento social. Algunos dicen, no, mi hijo es muy bueno, no sale luego, ¿verdad? Sin embargo, está todo el día con el celular en la cama
encerrado en su pieza, por ejemplo. Claro, no hace deporte. No hace deporte, o sea, no socializa con personas reales. Y perdemos la habilidad de socializar, que Sí. tiene que ser algo innato y que es lo más normal, que la criatura quiera salir y estar entre otro y vos decís, no, demasiado es bueno, no, no, es bueno, está... No, hay algo ahí, Claro. ¿verdad? Justamente el proceso de socialización para la formación de la personalidad se da en la interacción con otras personas, así, en vivo, ¿verdad? Frente a frente. ¿Y qué pasa cuando ya empieza a meterse el dinero en juego? Porque cuando damos también las famosas tablets o los celulares, está linkeado generalmente, los celulares te piden una tarjeta de crédito y después, no, una vida nomás, mami, por favor, papi, este nomás y ya está, y, ¿verdad? Y es así, y si no le llegas a decir que no, $2 nomás son, y vas a decir, bueno, 15.000 guaraníes nomás, pero eso va sumando, Así ¿verdad? mismo. ¿Y qué pasa si le llegas a decir que no? Se vuelven locos. Y justamente ahí, Amparo, es lo que me preguntaste. Esa es una de las consecuencias ya de estas cuestiones, porque el impacto psicológico que se da sobre los niños y adolescentes, principalmente sobre los adolescentes, porque el niño muchas veces hay cosas que no dimensiona todavía del todo. El adolescente ya maneja justamente, inclusive, para responder a tu pregunta con el tema del dinero, hay adolescentes que manejan las contraseñas de las tarjetas de sus padres. Claro, te voy a interrumpir, Sí. licenciado. Habilitamos el WhatsApp, entonces si las mamás tienen consultas, por favor, manden ahora. Ahí está nuestro código QR, escaneen y les lleva al WhatsApp para las preguntas que quieran hacerle al licenciado, que ahora nos va a responder. Sin problema. Bueno, entonces, hay adolescentes que acceden directamente con la tarjeta. Entonces gastan Sí. y pierden ese control que se vuelve ya algo compulsivo, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de compulsión, ahí sí ya estamos hablando de un trastorno, ¿verdad? Ahí sí ya hablamos de un trastorno que después puede volverse o convertirse en un trastorno de personalidad, ¿verdad? Y así, se va Licenciado, encadenando. el juego que más les hace mal en sus cabecitas es ese tal Free Fire. Es un juego muy popular. Todo el mundo juega, los más chiquititos también juegan. También. ¿Qué sería ese? Ese creo que es un juego tipo de... donde se utiliza... Casa y recompensa, una cosa así. Algo así, donde se utilizan armas, creo, y demás. sí. Entonces, las imágenes, si bien son animadas, generan un poquito de violencia, por decirlo, porque Mira, hay... licenciado. Hola, mi hijo juega el juego en línea Roblox. Ni para comer quiere dejar el cel. ¿Qué hacemos en esos casos, licenciado? Y bueno, y ahí está justamente lo que hablamos, ¿verdad? Los límites que los padres deben ser capaces de poner. Seguramente, en algún momento, a estos chicos se les dio plena libertad, por decirlo, al acceso de esto. No hubo un límite. Entonces, cuando queremos limitar, ya no podemos. Mira esta mamá. Buenos días, mi hijo es un adicto. Él se pasa jugando el GTA y es agresivo.